El santo hermano Pedro, con su gran inteligencia, a pesar de ser un pastor de cabras aquí en Tenerife y no tener una mayor educación, llegó a Guatemala con tanta fe y buena voluntad que tuvo la gran visión de tomar un retoño de un árbol muy antiguo de 500 años de antigüedad y trasladarlo a la ermita del Santo Calvario en la antigua Guatemala. Este árbol vivió ahí por 350 años o más, hasta que yo, que he tenido a mi cargo el cuidado del árbol durante muchos años, me di cuenta que un hongo lo atacaba en el pie, y por eso nos dimos a la tarea del rescate del árbol que el santo hermano Pedro había sembrado, el árbol esquizúchil, que es una palabra que proviene del náhuatl y que significa flor semejante a maíz reventado al fuego. Se iba a derrumbar de una forma u otra, y efectivamente esto ocurrió. Entonces lo intervenimos, se retiró el resto del árbol antiguo y se hizo un tratamiento del suelo en el cual se introdujeron microorganismos competitivos al hongo que había atacado para poder salvarlo. El santo hermano Pedro llegó a Guatemala en 1651, y eso tiene una íntima relación con Canarias, precisamente porque el hermano Pedro fue un personaje histórico de gran importancia en Guatemala por todo lo que nos aportó: la enseñanza mixta, la fundación de hospitales, además de llevar la fe y transportar desde Tenerife muchas tradiciones. Bourreria juanita. Este nombre se refiere a un árbol longevo y muy raro nativo de Mesoamérica, más específicamente nativo de Guatemala. Se transformó a lo largo de los siglos tanto en un árbol sagrado para los mayas y para los olmecas que los antecedieron y para los mexicas que fueron posteriores, porque es un árbol que no solo es hermoso, es ornamental, sino también tiene propiedades medicinales. Durante el siglo XVII, XVIII y XIX solo existieron dos especímenes del árbol del hermano Pedro en la antigua Guatemala. Estaba al borde de la extinción. Se logró por diversas técnicas científicas sacar de la extinción, y ahora tenemos la oportunidad de poder contemplar este árbol y poder aprovecharlo tanto en Guatemala como en Tenerife. La historia a título personal empieza hace aproximadamente 35 años, cuando mi padre me dijo: "Mijo, hagamos la reproducción del árbol del hermano Pedro y reforestemos la antigua Guatemala, que es nuestra capital cultural y patrimonio de la humanidad". Yo le dije: bien, hagámoslo. Sin embargo, intentamos por todas las técnicas comunes para reproducir un árbol y nada dio resultado.
Por este motivo, siendo yo catedrático de microbiología médica y en el ámbito de las ciencias naturales en Guatemala, me di a la tarea de hacer una tesis con uno de mis estudiantes para poder estudiar la especie con más detalle científicamente. Esto dio muy buenos frutos porque se detectaron 5 árboles en un lugar muy cercano a la antigua Guatemala que se llama San Cristóbal el Alto. Se utilizaron para hacer ensayos científicos en relación a la reproducción del árbol. Y en primer lugar lo que hicimos fue tomar retoños, o técnicamente brotes radiculares, para poder sembrarlos en maceta y posteriormente, después de cuidarlos unos 2 o 3 años con gran paciencia, ya poder sembrarlos en los lugares sagrados y sobre todo en los lugares en donde el santo hermano Pedro vivió o tuvo alguna incidencia. Ya no solo se encuentra en Tenerife, sino también en La Gomera, donde existe un espécimen muy hermoso, y pronto estaremos en Galdar, en Gran Canaria, y para mi gran sorpresa, esta especie ha proliferado en varios sitios relacionados con el santo hermano Pedro, como por ejemplo la cueva en el Médano o aquí en la laguna, específicamente en el Obispado. Por supuesto que el primero o uno de los primeros fue sembrado en la comunidad de Vilaflor de Chasna, al cual le tengo especial cariño, porque fue el lugar donde nació el santo hermano Pedro. Con la colaboración del Jardín Botánico de Aclimatación en la Orotava, se ha logrado no solo aclimatar en las islas la especie, sino también reproducirla. Un 1% o menos de posibilidades de éxito ante la reproducción del árbol. Hemos tenido la oportunidad de tener al santo hermano Pedro, a quien se le venera y se le quiere mucho en Guatemala. Su tumba se encuentra en la iglesia de San Francisco el Grande, en la antigua Guatemala, y es una gran cantidad de peregrinos que la visitan. Y su árbol, el árbol que él sembró, que ya había mencionado que se derrumbó y que logramos recuperarlo, se encuentra en la ermita del Santo Calvario, y es muy impresionante ver cómo la gente con gran fe se acerca al árbol, recoge las flores secas, porque de estas flores secas se produce una infusión. Y por mucho tiempo se consideró por mis abuelos y bisabuelos que proceden de la antigua Guatemala, y toda la gente en Guatemala sabe que es un té milagroso. Hemos estudiado desde el punto de vista científico cuál es el efecto real de la infusión, y es precisamente antidepresivo. Y este es un arma que en el siglo XVII el hermano Pedro ya lo sabía. Entonces, como él fundó el Hospital de Convalecientes, él les daba el té a las personas. En Guatemala, el esquizúchil es una especie que ha sido nombrada con 2 títulos importantes. El primero que yo propuse hace ya muchos años es el nombrarlo Patrimonio Etnobotánico de la antigua Guatemala. Y luego una serie de vecinos tuvieron la inquietud de hacer algo más formal, y ahora ya se considera que es patrimonio cultural tangible e intangible de Guatemala. Me interesa que estos árboles queden sembrados en lugares relacionados en Guatemala con la vida del santo hermano Pedro. Hay, por supuesto, árboles en el Santo Calvario que él construyó con sus propias manos. Hay 10 esquizúchiles en la iglesia donde está él enterrado, el santuario de San Francisco el Grande. El santo hermano Pedro era un pastor trashumante que los ganados, las cabras del conde de La Gomera, las bajaba desde las faldas del Teide hasta la cueva en el Médano. Un refugio natural en donde el santo hermano Pedro resistía la llegada de los piratas bereberes. El hermano Pedro no solo llevó su gran fe, sino que llevó algunas tradiciones eminentemente tinerfeñas
que son hoy en día parte de los patrimonios culturales en Guatemala. Quisiera dar dos ejemplos. Uno de ellos es las alfombras. Las alfombras de Semana Santa derivan directamente de las alfombras de tierras de colores que se hacen aquí en la Orotava y en algunas otras localidades. En Guatemala y en México se celebran las posadas, y esta es una tradición que el hermano Pedro, que era tan entusiasta de la celebración de las Navidades y de la venida del Niño Jesús, nos llevó a Guatemala, de manera que todos los guatemaltecos estamos con mucho cariño hacia él. Desde el punto de vista de la labor educativa, el Santo Hermano Pedro ha tenido una gran repercusión, porque en el momento que él llegó a Guatemala, el analfabetismo y el conocimiento, por supuesto, del idioma castellano era precario. Entonces él se tomó a la labor de fundar escuelas mixtas desde el punto de vista sanitario, y el Santo Hermano Pedro se dio cuenta, porque él mismo llegó muy enfermo y estuvo en el Hospital San Juan de Dios en la antigua Guatemala, de que los enfermos había tanta avidez por llegar a un hospital y era tan precaria la atención médica en ese momento, que lo importante era qué pasaba después de que el enfermo salía del hospital. Y por esa razón el hermano Pedro fundó lo que él llamó el Hospital de Convalecientes, que tenía ese propósito: el salvar de que no se fueran a morir a la calle aquellos pacientes que habían sido medianamente curados en el hospital. Cuando el hermano Pedro murió hacia fines del siglo XVII en la antigua Guatemala, ya se le consideraba santo, muchísimo tiempo antes de ser canonizado por el Vaticano, y la Iglesia consideró inapropiada esta actividad. Y por ese motivo se mandaron a destruir las pinturas múltiples que se habían hecho de él hacia fines del siglo XVII. Las que perduran, que principalmente son de principios del XVIII o mediados del siglo XVIII, no representan exactamente cómo era físicamente el Santo Hermano Pedro, pero existe una en particular pintada por Francisco Antonio de Montúfar, que fue un pintor muy importante del barroco en Guatemala. Hizo una pintura muy importante de él que consideramos que es la más apropiada, la más correcta y la que mejor representa a cómo pudo ser el Santo Hermano Pedro en vida.